Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva entrega, este 9 de noviembre de 2024, para compartir con ustedes eh, em, y seguir explorando este momento histórico que estamos viviendo en el país, que se traduce en una reforma o una reconversión del Poder Judicial Federal en México, lo cual sin duda alguna va a significar, entre otras cosas y otros cambios constitucionales, una coyuntura histórica muy importante para nuestro país. Es muy importante al final del día tratar de participar dentro de estos eventos históricos para no solamente permanecer al lado de la vía pasando el tren de la historia frente a nosotros. Es de principios vitales el ser parte del escenario en el que nos toca desenvolvernos en un momento histórico determinado, y nosotros podemos elegir dos posiciones. Una es ser espectadores de la historia y la otra es participar de los momentos históricos en los que nos toca vivir. Y para fortuna de nosotros, hay en México un momento histórico muy importante que va a significar un parteaguas en el devenir de nuestro estado. Lógicamente, siempre mi recomendación es subirse al escenario y ser un actor de la historia en México y no solamente un espectador. Sin embargo, en cualquiera de los casos, si somos espectadores, tocará observar con mucho cuidado y detenimiento todos los acontecimientos que se van sucediendo para poderlos registrar y transmitir a otras generaciones, para poder decir yo estuve aquí y dar un testimonio de vida asertivo a nuestras futuras generaciones, eh, a fin de poderles contar cómo vivimos y esta experiencia de tránsito y de reconversión de México. Y en esa medida, creo que sería muy interesante explorar cuál es la forma en la que se puede participar de estos eventos de transformación del Poder Judicial Federal. Eh, um, para poder participar directamente como candidato o aspirante a una candidatura para ser ministro o magistrado o juez federal, existe un proceso que ya está delineado a partir de las leyes reglamentarias y de las convocatorias que han emitido las instituciones correspondientes del Estado mexicano. Y para no entretenernos con lo que ya aconteció, lo que ya sucedió, que finalmente fue todo el tránsito de la reforma constitucional, la aprobación por el Congreso Constituyente Permanente y el conflicto que se suscitó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la discusión sobre si podían o no discutir el contenido de la norma constitucional, y finalmente terminaron declarando improcedente el estudio de la acción de inconstitucionalidad que se presentó. Y una vez que se ha sorteado esa dificultad, digamos, formal, que se discutió en la Corte, pues ha quedado ya prácticamente validado, porque lo que no es invalidado, lógicamente está validado. Hay una discusión ahorita sobre si la Corte nunca la declaró válida, porque lo único que hizo fue declararla improcedente y por lo tanto, pues ni siquiera entró al estudio de fondo sobre el contenido. Pues no importa. El hecho es que la norma constitucional, por haberse declarado improcedente la acción de inconstitucionalidad y impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros entraran al estudio de fondo sobre la validez del contenido de la reforma constitucional, pues lógicamente hace que, como consecuencia natural de la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, pues el contenido de la reforma constitucional siga válida y por lo tanto sigue su proceso. Y ahora lo que importa, o básicamente el motivo,
o lo que me motiva a esta entrega con ustedes es comentar o compartir con ustedes de qué manera quienes llenan los requisitos para poder participar como aspirantes a una candidatura para ministro, magistrado o juez federal del Poder Judicial Federal que se va a realizar en junio de 2025, cuál es el proceso y de qué manera pueden las personas que llenen esos requisitos participar. En este momento, es decir, a este momento que estoy haciendo esta entrega, 9 de noviembre de 2025, de 2024, el momento en el que nos encontramos estamos transitando la etapa de las convocatorias que emitieron los comités de evaluación de los tres poderes. O sea, estaba previsto en la Constitución y en las reformas a las leyes ordinarias electorales que esta reconversión del Poder Judicial Federal transitaría por la integración de un comité de evaluación integrado por 5 personas de reconocida capacidad académica y de expertise, que cada uno de los poderes, es decir, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, iban a elegir. O sea, cada uno de los poderes elegiría un comité integrado por 5 miembros respetables y reconocidos en materia jurídica para integrar un comité de evaluación. Esto significaba entonces que el Poder Legislativo integraría su propio comité de evaluación, el Poder Legislativo integraría su propio comité de evaluación y el Poder Judicial haría lo mismo. Para esta fecha, la fecha límite para haber integrado esos comités de evaluación era antes del 4 de noviembre. Y a partir del 4 de noviembre, es decir, hace unos días, los comités de evaluación tenían que haber emitido las convocatorias públicas para invitar o exhortar a aquellos ciudadanos interesados y que cubrieron los requisitos a participar como aspirantes a candidatos para poder ocupar algunos de los cargos que van a ser objeto de la reconversión en el Poder Judicial Federal. Y esto sucedió. Efectivamente, para el día 4 de noviembre, tanto el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo como el del Legislativo como el del Judicial emitieron sus respectivas convocatorias públicas para efecto de invitar a la ciudadanía a integrar los documentos que pudieran acreditar su aptitud para poder concursar por una aspirantía. Del 4 de noviembre que se emitieron esas convocatorias al 24 de noviembre estará vigente este periodo. Durante este periodo, todos los ciudadanos mexicanos que cubran los requisitos necesarios para poder concursar o aspirar a una candidatura pueden integrar sus expedientes, y estos expedientes se integran electrónicamente a través de los medios electrónicos. Es decir, las 3 convocatorias emitidas por los comités de evaluación de cada poder constituido han establecido en sus bases de la convocatoria que todo ciudadano a través de los medios electrónicos que pueden ser utilizados y que son parte de las plataformas electrónicas de cada uno de los poderes, puede hacer sus trámites para integrar sus expedientes. En esta fase, del 4 al 24, lo que va a suceder es lo siguiente. Primero, que es el periodo durante el cual cada uno de nosotros o cada uno de los interesados puede integrar
sus expedientes con la documentación que en las mismas convocatorias se, se puntualizan y que no son exhaustivas, ahorita las vamos a ver, electrónicamente para abrir su expediente y mandarlo ya sea a la Corte, sea al Congreso de la Unión o sea a la Presidencia de la República, directamente a los comités de evaluación correspondientes para que ellos integren su expediente y revisen entre todos los aspirantes si efectivamente llenan o satisfacen los requisitos básicos necesarios para poder aspirar. En una etapa subsecuente, aquellos que hayan logrado escalar esta fase formal de revisión documental serán llamados para asistir a una entrevista en diferentes modalidades, porque cada comité de evaluación establece de qué forma puede hacerlo, pero serán llamados para celebrar una entrevista con los miembros del comité de evaluación a fin de que puedan intercambiar opiniones y ser evaluados respecto de sus capacidades técnicas y académicas y profesionales, a fin de que ese comité pueda aprobarlo como aspirante. Entonces, vamos a detenernos solamente en esta etapa para no ir más allá de ella, porque después de eso, aquellos que solventen o apliquen satisfactoriamente esta etapa, podrán después de la entrevista, si son electos, o sea, son seleccionados por los comités, serán parte de la lista que los comités enviarán al Congreso y a partir de ahí ya vendrán los mismos comités celebrarán una especie de insaculación por sorteo, de la cual depurarán todos estos que cubrieron los requisitos, pero por ser demasiados quizás tenga que ser motivo de una insaculación para efecto de que obtengan el número de candidaturas que pueden remitir al Senado para que el Senado haga la declaratoria e inicien las campañas. O sea, ya no serán aspirantes a candidatos, sino adquirirán la calidad de candidatos a cualquiera de los cargos de los que he mencionado, o sea, ministros, magistrados o jueces federales. Para ser un poco más específico, primero tenemos que ser cuidadosos en lo siguiente. Los aspirantes que quieran intervenir en este proceso tienen que leer las 3 convocatorias. ¿Sí? La convocatoria que emitió el Comité de Evaluación del Poder Judicial, la convocatoria pública que emitió el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y la convocatoria pública que emitió el Comité del Poder Ejecutivo, porque cada convocatoria es diferente, tiene sus propias modalidades. Cada comité de evaluación estableció sus propias bases, aunque son muy similares en lo general, tienen particularidades específicas, como por ejemplo la forma en la que se puede acreditar esos requisitos. Si los requisitos fundamentales son, por decir algo, un ejemplo, uno de ellos es haber tenido un promedio mínimo de 8 durante la carrera de Derecho y en las especialidades a las que vayan a aspirar se les pide en las asignaturas que llevaron en su plan de estudios, se les pide un mínimo de 9, la forma de acreditarlo en unas convocatorias es con copia, en otras es con copia certificada o original, en otras es con certificación o constancia, en otras es nada más con copia o certificación o constancia o certificación. Entonces, cuando se integra el expediente, dependiendo al poder en el que el aspirante va a presentar su registro, es muy importante que lea cómo puede comprobar esos requisitos específicamente, porque en unos comités es de una manera y en otros comités es de otra. O sea,
cada comité de evaluación estableció, digamos, su propio formato de convocatoria pública y es muy importante que esto se tome en cuenta para todos aquellos que vayan a participar en, en esta selección. Los cargos a elegir, por ejemplo, voy a tomar en este momento como base o me voy a guiar, pero no porque todos sean iguales, sino simplemente para darnos una idea de la información general que les quiero dar, voy a tomar como base la convocatoria que emitió el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, por ejemplo, se establece cuáles son los cargos que se van a concursar, o sea, que se están publicitando, o sea, es decir, los cargos a elegir. Ahí se precisa que los cargos a elegir son 5 ministros, 5 ministras, perdón, y 4 ministros, o sea, 9, pero 5 femeninos y 4 masculinos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3 magistradas y 2 magistrados, o sea, 3 mujeres y 2 hombres, para aspirar al cargo de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Una magistrada y un magistrado para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Y 10 magistradas y 5 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Además, 464 cargos para magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito y magistradas y magistrados de tribunales colegiados de apelación, que luego precisan, o sea, individualizan. Y ahora vamos a poner un ejemplo de ello también. También se está convocando a ocupar 386 cargos para jueces y juezas de distrito, según se indique en los apartados que más adelante precisan. O sea, todos con cargo de juez federal. Por ejemplo, para el cargo de ministro y para el cargo de magistrado del Tribunal de Disciplina, las convocatorias y las elecciones serán nacionales. Para los cargos de magistrados y jueces federales, las elecciones serán por circuito, o sea, por circunscripción territorial que corresponda. Y luego hace una precisión por ejemplo, en cada circuito judicial, cuáles son el número de magistrados, magistradas, jueces y juezas que se van a concursar. Por decir algo, digamos, solo por poner un ejemplo, no voy a poner muchos pero vamos a suponer, en el 27º circuito, que corresponde a Quintana Roo, 27º circuito del Poder Judicial Federal, que corresponde con sede en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, se convocó para ocupar el cargo de 8 magistrados de circuito de competencia mixta y 8 plazas en juzgados de distrito de las especialidades siguientes. 2 de esos 8 son jueces federales en materia penal. 1, un juez federal en materia laboral y 5 plazas para juzgados mixtos. Entonces, esto sirve de ejemplo para ver cómo circuito por circuito se van desglosando cuántas plazas se están concursando para efecto de la elección. Respecto, por ejemplo, a la documentación que se debe entregar para poder satisfacer los requisitos y establecer con qué documentación se puede acreditar los requisitos, esa misma convocatoria, la del Poder Ejecutivo, establece
para acreditar los requisitos, o sea, los requisitos básicamente son para ministras y ministros de la Corte, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados y magistrados de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, se establecen los requisitos en los artículos 95, 96, 99 y 100 de la Constitución Política. Y luego dice, para acreditar estos requisitos, las personas aspirantes deberán presentar los siguientes documentos. Inciso A, copia de acta de nacimiento o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana por nacimiento. Entonces, ahí tenemos con precisión que puede ser o el acta de nacimiento o un documento similar, como puede ser el pasaporte. Y además tenemos que lo que nos están pidiendo es copia, no original. Dice copia de acta de nacimiento, no originales. Luego dice copia de credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el INE. O sea, nuevamente ya sabemos que es copia la que nos están pidiendo. Nos piden título o cédula profesional que acredite que la o el aspirante cuenta con la licenciatura en Derecho. Ahí sí no está diciendo que es copia. Tendrá que ser de algún modo original o copia certificada notarial. Puede ser el título o puede ser la cédula. Luego nos piden certificado de estudios o de historial académico de licenciatura. Esto es muy importante porque no es lo mismo un certificado de estudios que una constancia de la historia académica. Entonces, puede ser cualquiera de los dos, o un certificado de estudios o una constancia de historia académica de la licenciatura, ¿verdad? O de los estudios de posgrado en los que se pueda apreciar las calificaciones, o sea que sea certificado o sea historia académica, se tiene que poder apreciar las calificaciones obtenidas por grado y materia. Y obviamente me imagino el promedio, ¿no? Tendríamos que deducirlo, porque si nos están pidiendo como requisito esencial un mínimo de 8 durante la carrera, lógicamente también que tendrá que tener la calificación obtenida en la asignatura, en las asignaturas, en todo el plan de estudios y el promedio general obtenido. En las asignaturas de especialización a las que aspire el ciudadano, tendrá que tener 9 y en el promedio general no puede tener menos de 8. Luego nos piden documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad jurídica o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Eso significa que es como hacer un currículum vitae y anexarle las constancias que acrediten fehacientemente lo que estamos estableciendo en el currículum vitae. O sea, si uno dice, pues soy egresado de la UNAM, pues uno le pone una copia del título de la licenciatura, ¿no? Para que se acredite que es de la UNAM, etcétera, ¿no? O sea, cada cosa que se pone en un currículum hay que acreditarlo ahí para que se pueda advertir cuál es el tránsito académico o la expertise académica y profesional o de litigante o procesal o lo que sea, o dentro de la misma impartición de justicia que el aspirante tenga y hay que comprobarlo con algún documento fehaciente. Constancia de residencia en el país de al menos 2 años, lo cual podrá acreditarse con copia de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el INE. O sea, significa que, por ejemplo, en este caso, en la convocatoria del Poder Ejecutivo, nosotros para acreditar la residencia en el país de al menos 2 años anteriores, podemos expedir la copia del INE. O sea, y con eso se acredita que al menos los últimos 2 años hemos estado en el país, según este comité de evaluación. Pero, por ejemplo, en el comité de evaluación, me parece que del Poder Judicial, ahora no estoy seguro si es de él o del Legislativo, se solicita una carta de residencia expedida por la autoridad política del lugar. O sea que ahí tendríamos, para satisfacer a ese comité de evaluación, tendríamos que ir con la autoridad política del lugar, o sea, la presidencia municipal o la colonia o la delegación o como donde estemos, o
sea, para que nos expidan una carta que certifique la residencia de nosotros en el lugar, que al mismo tiempo acreditaría que tenemos el tiempo necesario, los 2 años que se nos piden dentro del país. En cambio, en el Poder Ejecutivo simplemente con la credencial del INE tienen por acreditado ese requisito. Luego dice, carta bajo protesta de decir verdad, de que se goza de buena reputación, que no ha sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, ni condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, que no se encuentre suspendido de sus derechos públicos en términos del artículo 38 de la Constitución, que no ha sido titular de una Secretaría de Estado, fiscal general de la República, senadora o senador, diputada o diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria general publicada por el Senado de la República con fecha 15 de octubre de 2024. Esto es una carta. Es una carta bajo protesta de decir verdad. Esto no se tiene que acreditar. Simplemente se juramenta. O sea, desde el punto de vista legal, se hace una carta bajo protesta de decir verdad de que uno no se encuentra en estas condiciones prohibitivas de la propia convocatoria. Claro que ellos tienen facultades de investigar, que esto que nosotros estamos afirmando bajo protesta de decir verdad, ellos lo pueden investigar para cerciorarse de si efectivamente hemos declarado o manifestado correctamente lo que hemos ahí manifestado bajo protesta de decir verdad. Siguiente, un ensayo de 3 cuartillas donde se justifiquen los motivos de su postulación. Es decir, una carta en donde el aspirante exprese cuáles son las circunstancias que lo empujan, lo motivan a participar dentro de este proceso de selección, tratando de ser enfático en cuál es básicamente su interés en poder servir al país dentro de estos cargos. 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Entonces, si se dan cuenta, en realidad los requisitos no son muy exhaustivos, pueden ser, si uno llega a cubrir esas expectativas, porque tiene las calificaciones adecuadas o las obtuvo durante su licenciatura, pues puede lo demás fácilmente quizás satisfacerlo para poder aspirar a esos cargos si es que dentro de su vocación está la de administrar justicia, ¿verdad? Porque no solamente es una vocación, sino es una gran responsabilidad también. Entonces, el primer ejercicio que hay que hacer es pensar si en realidad tenemos vocación para hacer eso. Y quienes la tengan, hay que participar, porque como dije al principio, al tren de la historia hay que subirse, no solo verlo pasar. Muy buenas tardes, muchas gracias. Te invito a que me sigas en redes, Clemente Pérez, Jorge Alfredo. Buenas noches, hasta pronto.